¿Qué tal, mis amados? Muy buenos días. Discúlpenme que me fui un poquito, unos 2 minutitos. Estaba ocupado tratando de animar a un hermano que está poniendo muchos comentarios muy negativos. Mi hermano Guillermo Solís de Ecuador le di un consejo que no esté poniendo comentarios negativos. Él es un buen cristiano, no sé por qué está provocando que lo critiquen. Y lo criticó un hermano ahí con mucha razón y le dijo: yo no sé a qué clase de iglesia podrida perteneces. Quiero decirles públicamente que el hermano Guillermo no es un anciano de nosotros de Pan de Vida. Él le puso a su ministerio Pan de Vida, pero él no pertenece a Pan de Vida de Ontario. Él simpatiza con todo lo que yo enseño, pero quiero decirles públicamente, porque ya llegó él a un extremo de estar criticando a los hermanos en una forma maliciosa, maligna. Entonces, por favor, les ruego que hagan a un lado todos los comentarios de él. No pertenecen a el Ministerio Pan de Vida de Ontario. Discúlpame, Guillermo, que tengo que hacer esta aclaración, pero últimamente se te ha ido la mano en hacer comentarios muy groseros para todos los hermanos en Cristo, porque los hermanos en Cristo estén con el grupo que estén, y aunque tú los tildes de Babilonia, ellos son lavados con la sangre del Cordero y son cristianos. Todos ellos son salvos. Estamos ayudándolos para que ellos entiendan la diferencia entre salvación y reino. ¿Por qué no te dedicas a predicar la palabra con pureza? Así que, por favor, si usted cree que él es parte de este ministerio, estoy diciéndolo con toda claridad: el hermano José Gilberto Carrillo no reconoce al hermano Guillermo como parte de nuestro ministerio, aunque él diga que yo soy apóstol de este ministerio. Por favor, tomen nota de todo eso. Muchas gracias. Perdonen que no estoy enojado, porque yo amo aún a mis enemigos. Así que el hermano Guillermo no es mi enemigo. Él es un hermano en Cristo. Pero a veces algunos hermanos, por las críticas que hacen, se vuelven o se constituyen enemigos. Entonces hay que amarlos. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en este momento hacemos una oración para que tú le traigas a la cordura a nuestro hermano Guillermo Solís. Tráelo a la cordura, Señor, y dale un corazón perfecto. Dale un corazón, Señor, que ame a todos los hermanos, no que esté lleno de prejuicios, predicando un evangelio personal. Señor, en tu nombre precioso lo ponemos a nuestro hermano en tus manos, y nosotros sabemos que tú lo vas a ayudar, porque si él te ama y él está buscando la perfección de nuestro Padre Celestial, él va a cambiar su manera de actuar, actuar ante los hermanos cristianos, porque todos los hermanos cristianos son nuestros hermanos en Cristo. Todos ellos son de fe, y todo el que cree, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Nosotros no podemos clasificar de otra manera lo que Dios clasifica como carne de su carne y hueso de sus huesos. Bendigo a todos mis hermanos cristianos de todo el mundo, Señor. Gracias por ellos. Quizá alguien crea, Señor, que yo soy un ecuménico, pero tampoco soy eso, porque yo creo en la unidad de todos los cristianos genuinos, no de los que no son de fe. Yo creo en todos mis hermanos que son de fe, porque la fe es la que nos hace ser hijos de Dios. Y Pablo claritamente dice en Efesios 4 que busquemos la unidad de la fe. Hay algo superior que une a los cristianos, y es la fe, no son las enseñanzas. A nosotros no nos unen ninguna enseñanza. Yo no pertenezco a ningún grupo que quiera unir a la gente por medio de enseñanzas. Yo pertenezco a los hijos de Dios, a los cristianos que somos de fe, sea pentecostal, sea bautista, sea presbiteriano, sea centroamericano, sea amigo, sea del grupo que sea. Por eso le digo al Señor: gracias, Padre, porque tú nos has enseñado lo que son cristianos de fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire todo lo que nos hacen hablar los hermanos cuando se portan mal. Comparte tu página. Esta página es una página sana. Nosotros somos cristianos bien sanos.
Somos cristianos que predicamos la pureza de la palabra del Señor. Dice Brian, oh Señor Jesús, háblanos este día. Necesitamos alimento fresco para ser nutridos con tu hablar. Amén, Brian. Amén, Brian. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces estamos en las 42 generaciones que Dios usó para venir a este mundo. Y ya saben ustedes que ya estudiamos 39 cosas que le pertenecen a Dios. 29 son cosas que están en palabras simples en el Nuevo Testamento. Y otras 10 las estudiamos que son por medio de parábolas. Parábolas del Nuevo Testamento que nos enseñan las cosas que pertenecen a Dios. Así que esas 39 cosas le pertenecen a Dios. Estúdialas. Ahí están grabadas. Ahí puedes tú estudiar junto con nosotros una palabra pura y sana. Nosotros no somos legalistas, ni somos prejuiciosos, ni estamos atacando a ningún cristiano. ¿Cómo vamos a atacar a los cristianos si los cristianos son nuestros hermanos en Cristo? Aquí en este programa tú no vas a escuchar que estemos criticando porque una iglesia junta diezmos o porque junta ofrendas. No, Señor. ¿Cómo van a sobrevivir si no juntan ofrendas? Eso es imposible, ilógico y perdóname la expresión, pero hasta estúpido criticarlo. Porque todos los ministerios necesitan el dinero para moverse. Claro, claro que nosotros estamos en contra del ladronismo y la corrupción espiritual, pero nosotros no estamos en contra de nuestros hermanos. Entonces, ayer comenzamos a hablar de lo que es la vida y naturaleza de Dios. Después de que nosotros entendemos todo lo que le pertenece a Dios, todas las cosas que lo distinguen como Dios, porque estamos hablando de la clase de Dios que nos ha venido a través de Jesucristo. Entonces, si nosotros ya entendimos la clase de Dios que nos vino a través de Jesucristo, ahora es importantísimo. Oiga bien cómo me expreso, por favor, porque mis palabras no son palabras tomadas ahí al azar, no. Es importantísimo que nosotros nos dirijamos por el didache. El didache es llevar una secuencia. La secuencia de enseñanza se llama didache. La predicación práctica se llama querigma. Estoy hablándole de dos palabras griegas. Entonces ahorita estamos en el didache. Tenemos que llevar una secuencia para que la gente pueda entender lo que predicamos. Si no hay didache, que es didáctica, ningún maestro se va a poder dar a entender con sus alumnos. En el caso de nosotros, los hermanos no son alumnos. En el caso de nosotros, son discípulos. Todos los que estamos aprendiendo de Dios, creciendo en el conocimiento de Cristo, somos discípulos, no somos alumnos, porque esta no es una escuela secular. En la escuela secular son alumnos. ¿Ok? Entonces, poniendo atención al didache, venimos con esa secuencia que después de entender 39 cosas que nos muestran la clase de Dios que vino en la persona de Jesucristo, estudiamos ahora una base fundamental. Y esta base fundamental es la vida y naturaleza de Dios. Porque el propósito de Dios al hacerse hombre y al identificarse con su iglesia, con todas estas cosas que lo hacen un Dios excelente y maravilloso, es para que entendamos que Él se procesó. Dios se procesó, Él pasa por un proceso para entrar en sus hijos. Por eso ayer hice mucho énfasis, inclusive traje a colación a un hermano que conocí cuando éramos jóvenes, que él insistió en que Dios no vive adentro de nosotros, ignorando la Escritura, no ignorándola en el aspecto que no la estudió, sino que la puso a un lado, la ignoró, porque eso también es ignorar. Ignorar no solamente denota falta de conocimiento, sino que denota también no poner el interés correcto sobre algo que debe de conocerse.
Entonces ese hermano ignoraba, como dice Pablo, y como dice el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio dice, cuando Jesús le habló a los saduceos, les dijo, erráis ignorando las escrituras. O sea que las pusiste a un lado, no las tomaste en cuenta. Nosotros queremos tomar en cuenta la escritura en nuestro hablar. Nuestro hablar queremos que sea un hablar efectivo, un hablar que no confunda, un hablar que ayude. Muy bien. Entonces, después de entender 39 cosas, unas con palabras simples, 29, y 10 con palabras en parábola, en metáfora, tenemos que entender que Dios nos ha dado su vida y su naturaleza. Ese es el propósito de Dios al venir a esta tierra. Encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, entronización, soplarse en sus discípulos y derramarse sobre sus discípulos. Hermano, esto que le estoy hablando no es juguete. Esto que le estoy hablando es la pureza de la palabra bendita de Dios. Dios ha hecho todo ese proceso para entrar en nosotros. Y por eso nos dice en 2 de Pedro 1, 3, 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que la piedad, ya dijimos que bajo contexto la piedad es la encarnación. Pablo lo dice en 1 de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ok? Y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y la encarnación, porque es la vida de Dios la que está viajando a través de todas estas generaciones para resultar en nosotros. Primero físicamente, en los primeros creyentes, y después espiritualmente en los creyentes que alcancen los fines de los siglos. Eso es importantísimo, hermano, entenderlo. Y esto no es teoría. Esto es enseñanza bíblica con pureza. No estamos engañando a nadie, ni somos manipuladores, ni estamos tratando de introducir filosofías para cambiar la forma de pensar. No, Señor. Estamos hablando de la pureza de la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida es Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y claramente el Evangelio de Juan en el capítulo 1 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, entonces estamos trabajando con el rompecabezas, porque tenemos que aprender a poner las piezas donde van si es que queremos ver la fotografía correcta de lo que Dios nos revela. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por su divino poder, por su divino poder. O sea que Dios, como el Espíritu Santo, porque ese es el poder de Dios, el Espíritu Santo. La electricidad se expresa por medio de la luz. ¿Cómo sabemos nosotros que la electricidad tiene expresión? Por medio de la luz. Entonces, el divino poder, fíjese, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por su expresión y excelente manera de venir a la iglesia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. ¿Por medio de cuáles? ¿Cuáles? Por medio de su gloria y excelencia. Por medio de su gloria y excelencia, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ustedes saben que la promesa más elevada que hay es el Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos cuidadosamente la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno la encuentra bien explicada en Gálatas por medio del apóstol Pablo y nos dice que es el Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, la promesa es que Dios se daría a sí mismo, a su iglesia. La herencia de nosotros es Dios mismo, ¿ok? Para que por ellas,
llegaseis a ser participantes. Fíjese que si usted no pone atención, hermano, todo esto se vuelve un palabrerío, sin sentido. Pero si el Espíritu Santo lo guía a usted, está dándole a entender que usted y yo venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Y de una vez, el versículo, en su parte final, nos dice cómo es la manera de participar de la naturaleza divina. Porque esto está escrito hace muchos años, más de 2000 años está esto escrito en la Biblia, pero muy pocos cristianos lo entienden debido a que siempre han tenido enseñanzas, hermano. Han tenido enseñanzas mezcladas. Han tenido enseñanzas que no son correctas. Mire, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Solamente eso nos hace participar de la naturaleza divina. Si usted se da cuenta, Dios nos dice todo lo que Él nos ha dado a través del proceso que Él ha tenido, pero dice que de la única manera que nosotros podemos participar de esta vida divina es si nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que si nosotros estamos viviendo en nuestras concupiscencias, si estamos viviendo, hermano, en nuestras maneras carnales, es imposible que nosotros podamos participar de la vida divina, porque la vida divina nos ha sido dada para que sea vivida a través de nosotros. Por eso es que después que entendamos la naturaleza de Dios, yo estoy hablando ahorita de la naturaleza de Dios, y esa te fue dada a ti, y me fue dada a mí, pero no para estar de adorno. Dios no nos ha dado su naturaleza divina y su vida para que nosotros solo digamos que somos cristianos y que aleluya, gloria a Dios, todo está bien. No. Para participar. Participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de todas las concupiscencias. Así que si nosotros estamos participando de cosas mundanas, no podemos decir que nosotros estamos participando, que estamos disfrutando la vida, la naturaleza humana, la naturaleza divina, perdón. Vamos con comentarios porque los hermanos tienen sus mentes trabajando. Gloria a Dios, dice, siervitos humildes y fieles, un fuerte abrazo, oh aleluya, velemos y oremos y el Dios de paz cumplirá en nosotros lo que nos falta. Aquí está Guillermo. Por eso les dije yo, Guillermo es un buen hermano, pero Guillermo, que no se te vaya la onda. Mire cómo dice, gloria a Dios, porque ahora participamos de la naturaleza divina, hoy tenemos la naturaleza divina, hoy debemos vivir en la naturaleza de Dios. La nuestra está llena de errores, gracias a Dios por el mensaje. Guillermo, esto que estás comentando es correcto. Yo no sé por qué te pones a poner ahí textos y poner comentarios que lo que hacen es traer vituperio a nuestro ministerio y otra cosa, vituperio que tú lo estás trayendo con justa razón porque tus comentarios son negativos, pero este comentario no trae vituperio. Este comentario que estás haciendo ahorita, yo lo recibo y lo creo. Pero por favor, hermano, por favor, que no se te vaya por otro lado el carro, que no se te vaya la onda por otro lado, hermano, estás lleno de prejuicios. Tienes que amar a los hermanos y a los enemigos, Guillermo. Si hay hermanos que son tus enemigos, con mayor razón dice que si quieres ser perfecto como tu Padre Celestial, tienes que amar a los enemigos. ¿Por qué no predicas que Dios primero te hizo enemigo para después mostrarte tu amor, su amor? Dios primero nos hizo enemigos, ¿para qué? Para mostrarnos su amor. ¿Pero para qué es eso? Para que aprendamos que nosotros también tenemos que amar a nuestros enemigos. Yo veo a veces que algunos hermanos no aman ni siquiera a los hermanos, mucho menos van a amar a los enemigos. Y que yo sepa, el mensaje más elevado es amar a los enemigos. Por eso Dios nos hizo a nosotros primero sus enemigos. Cuando Dios nos crió, Él nos corrompió. ¿Por qué? Porque Él nos quiere mostrar su restauración. Y todo lo que Dios crió, lo crió perfecto y luego lo hace su enemigo. Aún al diablo. Al diablo lo hizo perfecto, pero luego lo corrompe para que se vuelva su enemigo. ¿Pero por qué? Porque le va a dar un uso. Como dijo Artes,
Todos los enemigos de Dios tienen un turno para ser usados. Así que, hermano, aquí no estamos hablando de un evangelio mediocre, hermano. Aquí estamos hablando de un evangelio profundo, de un evangelio que nos quiere llevar Dios a la perfección, a ser como nuestro Padre. Así es que hay que leer Mateo 5. Mateo 5, ahí dice que si amas a los hermanos no estás adelantando nada. Y lo peor es que a veces ni a los hermanos amamos, mucho menos a los enemigos. Ay, ay, ay. Bueno, no cabe duda que Dios está usando a hermanos para que yo hable. Gracias por dejarse usar, pero no se dejen usar negativamente tanto, porque no me gusta a mí estar corrigiendo errores. A mí lo que me gusta es predicar la palabra de Dios con pureza, con amor, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ser con amor, dirigido a amigos y a enemigos, con amor. Dios es amor para los que hace salir su sol si son buenos y para los que hace salir su sol si son malos. Es más, primero pone a los malos. Hace salir su sol sobre los malos, dice. Así que los malos van adelante. Aleluya. Así que mire, aquí tengo mis notas. Hay creyentes de Cristo que enseñan que nosotros no tenemos la vida de Dios en nosotros. Y ya les hablé un poquito de ese hermanito que me hizo trastraviar a mí al principio de mi vida cristiana oyendo sus enseñanzas. Entonces, no se te olvide que después de conocer las cosas que pertenecen a Dios, 39, ahora Dios quiere que tú sepas que tú eres participante. Tú eres participante. Tú eres participante de la vida divina y la naturaleza. Porque vamos a hablar de lo... Sí, pero ¿cuál es la naturaleza de Dios? Entonces te voy a explicar lo que es la naturaleza de Dios, porque Dios te la dio para que la disfrutes y para que la vivas. Amén. Entonces Dios nos da un ciclo. El único ciclo de escapar y participar es huyendo. Huyendo. Si tú no estás huyendo de las concupiscencias, si no estás huyendo de los deseos de los ojos, si no estás huyendo de las cosas que te impiden servir a Dios con una vida genuina, entonces no estás participando de ese ciclo. No estás participando. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, pero antes de eso dice, ¿cómo dice? Antes de eso dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuáles ellas? La gloria y la excelencia. Gloria es expresión. Yo no tengo necesidad de convencerte. Gloria es expresión. Así que cuando te habla de la gloria de Dios es expresarlo a Él. Y la excelencia. Busca en el diccionario qué es excelencia. Es una manera excelente, una manera distinguible, una manera que llama la atención porque es una manera fina, una manera profesional de hacer las cosas. Entonces, la excelencia de Dios está acompañada de su gloria y eso te hace participante de esa vida, pero solamente participas si huyes de la concupiscencia. De lo contrario, estás siendo un cristiano que participa de la concupiscencia y participa de todas las cosas y estás, ¿qué? Perdiendo tu salvación. Nel pastel. Estás perdiendo tus galardones. Estás perdiendo los regalos que Dios quiere traerte en la venida de Cristo. Principalmente, que tú seas correy juntamente con Él. Principalmente que ganes tu alma. Entonces, nosotros hemos sido llamados por Dios para un continuo disfrute. Nosotros los creyentes tenemos una vida eterna, la cual nos fue dada para siempre. Pero el participar, escucha bien este concepto porque esto es clave. Nosotros los creyentes tenemos una vida eterna, la cual nos fue dada desde que fuimos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Desde el momento que Dios te creó, Él te crió en Cristo Jesús. ¿Que te iba a corromper? Claro que sí. ¿Que te iba a ser su enemigo? Claro que sí. Pero no te iba a dejar ahí, porque el propósito es eterno y sigue, y Él te iba a restaurar. Y eso es lo que Él está haciendo. Con el diablo lo hizo perfecto,
lo corrompió y lo tiene para un propósito. Y por eso a mí, mira, yo ahorita no me quiero meter a profundidades, pero hay unos hermanitos que están haciendo ahí preguntas que a veces ni siquiera las pueden contestar. Pero todo tiene su propósito en Dios. Dios te hizo a ti, su enemigo, con el propósito de demostrarte tu amor. Dios hizo al diablo, su enemigo, con un propósito. Dios hizo a los ángeles caídos, sus enemigos, con un propósito. Dios hizo a los principados, los hizo perfectos, los volvió sus enemigos, con un propósito. Principados, potestades, ¿sí? Claro que estamos hablando del Evangelio. Entonces, Dios nos ha dado a los creyentes una vida eterna, la cual nos fue dada para siempre, pero el participar de la vida y de la naturaleza de Dios, eso es un asunto de disposición, en continuo disfrute. Nuestra vida eterna es de una vez para siempre, pero el disfrute de dicha vida es para un continuo disfrute durante toda nuestra vida. Aleluya. En la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios quiere que disfrutemos esa vida. Para eso nos la dio, para un disfrute continuo. ¿Cómo vas a decir tú, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, si todo el tiempo estás peleando con ellos? ¿Cómo? No te engañes a ti mismo, hermano. No te engañes. No vivas un evangelio mezclado, no procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todos los hermanos conocen al hermano Carrillo. Hermano, yo vivo, mire, cada vez que voy a la reunión, yo voy gozoso. Y muchas veces he ido a la reunión y hermanos resentidos conmigo, pero yo siempre los he tratado bien. Yo siempre le he dicho, hermano, Dios te bendiga. Hermano, que el Señor te fortalezca. ¿Por qué? Porque yo entiendo el propósito de Dios. Yo sé que ese hermano al ratito va a estar contento. Ah, ¿y cómo va a estar contento? Si yo lo sé tratar. Pero si yo no lo sé tratar, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a criticarlo junto con todos los demás y decir que ese hermano no sirve para nada. El día domingo estábamos desayunando con unos hermanos y un hermanito nos estaba compartiendo, y él dice que él estuvo en una iglesia en Los Ángeles donde un día el pastor le dijo, quiero hablar contigo, hermano. Quiero decirte que tú no eres de bendición para mí, vete de la iglesia porque no eres de bendición para mí. Hermano, dice, me mató, hermano, me mató de una vez, dice. Sí, hermano, nosotros no le podemos decir a un hermano, quizá alguien diga, usted corrió a Marvin. Sí, pero al Marvin lo corrí para, como dicen por ahí, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Sí, es cierto, yo un día le dije a un hermano, mira, busca otra congregación. Pero le dije, ¿por qué? Le dije, porque mira, tú tratas mal a tu esposa en público. Siempre la estás avergonzando, siempre estás criticándola, no la aprecias. Y tienes tantos años de estar aquí, el mensaje no está haciendo mella en ti, búscate otro lugar. Pero se lo dije como que dice, ojalá que recapacite, y gracias a Dios que recapacito, porque me dijo, si usted me echa por la puerta, yo me meto por la ventana, porque solo usted tiene palabras que me ayudan. Y de ahí en adelante cambió. Sí, la misma hermana vino un día y me dijo, fíjese, hermano, que ahora mi esposo es bien bueno conmigo y todo. De repente otra vez se le empezaba a chispotear. Le digo, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Tienes que seguir adelante y trata bien a tu esposa, vivan contentos, vivan felices. Hay algunos que su esposa es su enemigo, pues dice Dios que la ame. ¿Por qué se volvió tu enemiga tu esposa? Por tu manera de ser. Pero tú tienes orden de Dios que la ames. Entonces, hermano, este mensaje del Evangelio es profundo, no crea usted que es cualquier cosa. Entonces, voy a repetir, la naturaleza divina denota lo que es Dios. La naturaleza divina, cuando a ti te dicen la naturaleza de Dios, estamos hablando de lo que Él es. Repito, por eso estudiamos las 39 cosas que es Dios, para saber qué clase de Dios entra en nosotros. Por el soplo divino de Juan 20:22, el Señor se sopló en los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Por eso usamos la comida, por ejemplo, porque nosotros participamos de la naturaleza de la comida. Y también por medio de Apocalipsis 22, del 1 al 2, dimos a entender cómo estamos nosotros conectados con Dios, dependiendo de Dios, porque el río de vida sale del trono de Dios y del Cordero, y es la ciudad, la Nueva Jerusalén, que somos nosotros. A nosotros nos viene el río de vida. Ahí lo puedes leer también en Ezequiel. De debajo de la casa sale el río y se va y se reparte por todas partes. Y Dios, como el río, es el Espíritu. Dios, como el río de vida, es el Espíritu que llega a todos nosotros. Amén. Entonces, nosotros somos nacidos de Dios para tener la vida y la naturaleza de Él. Por eso quiero que por favor me ponga mucha atención, porque me quedan pocos minutos. Quizá unos 20 minutos más, voy a hablar 50, pero quiero que este mensaje, que es el número 2 de la naturaleza, de la vida divina y naturaleza de Dios, se te quede grabado. La naturaleza divina denota lo que Dios es, lo que es Él, los constituyentes del ser de Dios. Nosotros somos hijos nacidos de Dios. Poseemos la vida de Dios y también su naturaleza para nuestro disfrute. La iglesia tiene la vida y naturaleza de Dios, pero no como un ente para ser adorado. Nosotros no tenemos la vida de Dios para que nos adoren. La iglesia tiene la vida y naturaleza de Dios, pero no para ser adorada. Nosotros hemos sido bendecidos con la vida y naturaleza de Dios para actuar y vivir como Él, humildes como Cristo. No somos objeto de adoración. A mí me acusan de que los hermanos me endiosan. Muchos hermanos que no nos quieren, y son hermanos de nosotros y nosotros los queremos, porque yo respeto a todos los hijos de Dios, aunque estén contra mí, aunque me maten, yo estoy a favor de ellos. Algunos les dicen, es que ustedes endiosan al hermano Carrillo, pero Dios sabe que yo nunca he tenido tal intención, y por eso siempre he sido claro, y les he dicho a los hermanos, yo lo único que quiero es que tú me ames, que tengas amor por los hermanos. Entonces, la adoración es completamente para nuestro Dios. Siempre les hemos enseñado a todos a amarnos. Nosotros solo somos objetos del amor de los unos a los otros. No somos objetos de adoración. No nos endiosamos. Aunque me acusen de que los hermanos me endiosan, yo sé que no, y con eso me siento satisfecho, porque siempre me he sentido motivado a hacerles el bien a mis hermanos. Si yo en realidad fuese endiosado, como dicen algunos, entonces sería prepotente y orgulloso, pero no lo soy. ¿Sí? Hermano, un niño nacido de padres latinos es un niño latino. Así que, ¿qué se puede decir de una persona nacida de Dios? Es nacida de Dios. Y Dios es espíritu, tú eres espíritu. ¿Quieres leerlo conmigo, por favor? Vamos a leer en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y estoy hablándote de la naturaleza de Dios, y este es el primer punto de la naturaleza de Dios. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Aquí, en el versículo número 6, por ejemplo, mira cómo dice el 6. Lo que es nacido de la carne, o sea que cuando tú naces de tu papá y de tu mamá, eso es nacido de la carne. Carne es. En tu carne tú eres carne porque naciste de la carne de tu papá y tu mamá. Y lo que es nacido del espíritu, mayúscula, espíritu es. Entonces, te quiero hablar pues de la naturaleza de Dios. Porque de acuerdo a la palabra bendita de Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento, la naturaleza de Dios es que Él es espíritu,
que Él es amor y que Él es luz. Esas tres cosas son la naturaleza de Dios. Si tú quieres verdaderamente saber cuál es la naturaleza del Dios que tienes tú adentro de ti, Él es espíritu, Él es amor y Él es luz. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Entonces, si Él te dice que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Espíritu es. Dime en qué te pareces a Dios como espíritu. Porque te lo voy a decir claramente. Dios dice que Él es espíritu, Él dice que Él es amor y Él dice que Él es luz. Entonces, cuando Dios dice que Él es espíritu, nos dice a nosotros también que nosotros somos espíritu. ¿Cómo crees tú que es Dios como espíritu? ¿Cómo es Dios como espíritu? Fíjate que el contexto te dice. Porque si no estudiamos los contextos, siempre daremos nuestra opinión y nuestro propio concepto. Mira, Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si tú analizas el contexto del capítulo 4 para decir lo que es Dios como espíritu, te vas a quedar asombrado. Te vas a quedar con los ojos cuadrados. Porque de acuerdo al contexto bíblico, una mujer samaritana le dijo al Señor que los judíos decían que se debería de adorar en Jerusalén y que los samaritanos decían que se debería de adorar en Gerizim, en el monte Gerizim. Y el Señor Jesús le contestó su pregunta. ¿Y cómo le contestó su pregunta? Primero le pasó rayos X, porque para que tú entiendas lo que es Dios como espíritu, te tienen que pasar rayos X. Primero le dijo, ¿dónde está tu marido? Porque esto es cuestión de tener marido, hermanos. Para entender a Dios como espíritu es cuestión de tener marido. Le dice, ¿dónde está tu marido? Y ella le mintió. Ella le dijo, no tengo. Qué triste haber estado con 5 hombres y no tener marido, hermano. Mire, no quiero dar clases de matrimonio hoy, pero aquí podría yo darles una cátedra de matrimonio, hermano, porque hay muchas que tienen marido, pero no tienen. Ay, ay, ay. Pero no ese es el tema hoy. No se asusten. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todo lo que Dios tuvo que hablar con esta mujer, todo lo que Cristo tuvo que hablar con esta mujer, pasarle rayos X, hacerle ver la verdad, porque para eso somos los siervos de Dios, para traer la realidad a la mesa y decirle, hermano, esto y esto eres tú. Mire, yo no ando con rodeos cuando tengo que corregir a un hermano. Yo no ando con rodeos. Yo le digo, hermano, esto y esto y esto eres tú, y le pongo las cartas sobre la mesa. Y le digo, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Quieres caminar conmigo? Caminemos correctamente. ¿Quieres caminar por tu cuenta? Vete con tus conceptos y todas tus interpretaciones. Pero si vas a caminar conmigo, vamos a caminar de acuerdo. ¿Ok? Dios es espíritu. Esa es su naturaleza. Él es espíritu. Pero aquí, mira cómo dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Le dijo, yo soy el que está hablando contigo. Por eso te estoy diciendo que los adoradores de mi Padre tienen que tener un contenido en su espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren con ese espíritu minúscula
con el contenido de la verdad. O sea que eliminó los lugares físicos. Cristo ante la mujer samaritana elimina toda la religión inventada por los hombres. Darle crédito al edificio, darle mucha importancia al edificio como templo. No, él le dijo, el hecho de que Dios es espíritu es para habitar, habitar. Te lo enseñé en el Antiguo Testamento, él habitaba en la zarza, él habitaba en el tabernáculo, pero de repente él ya no habitó en templos hechos de manos, ni ha habitado en templos hechos de manos cómodamente. Él quiere habitar en una ciudad que tiene fundamentos, en un edificio que no es hecho de manos. Por eso es que él dice, yo soy espíritu para vivir en espíritus. Aquí adentro de nosotros, hermano, hay un espíritu. Y ese espíritu está amalgamado con Dios. Porque el que es nacido del Espíritu de Dios, espíritu es. Y por eso dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, la naturaleza de Dios en ti, porque él dice, yo soy espíritu, usted también es espíritu. La naturaleza de Dios como espíritu, aleluya, hermano, es que tiene vida divina. La vida de Dios está en nosotros. Pobre ese hermanito que nunca entendió que Dios estaba dentro de él. Ser espíritu es que Dios está en tu espíritu. Por eso los saludos del apóstol Pablo, Dios en tu espíritu, Dios en tu espíritu, Dios en tu espíritu. Estamos hablando de la base, de la naturaleza que Dios nos ha dado. En nuestra naturaleza Dios vive aquí. Para ser amor y luz, para ser amor y luz. Ya te dijo Dios en su palabra que si tú naces del Espíritu, Espíritu eres. Entonces capta pues lo que Dios te ha dado. Te ha dado su naturaleza, te ha dado su Espíritu. Su Espíritu está con tu Espíritu. Tú no eres huérfano, tú no vives solo. Pero ahora te dice también que eres amor. Ah, no, eso no lo dice, ya viste que ya te vacilé. En ninguna parte de la Biblia te dice que tú eres amor, pero sí te dice que eres luz. Dios te dice a ti que eres espíritu y te dice que eres luz, pero no hay versículo que te diga que tú eres amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor es lo superior de Dios. El amor es lo más elevado que hay de Dios. ¿Por qué? Porque para entender un día que tú eres amor, tienes que desempolvar toda la enseñanza de Dios para demostrarte lo que es ser amor. Si tú descubres cómo es Dios como amor, vas a cambiar de vida. Vas a empezar a madurar. Te dije, Dios creó al hombre. Lo corrompió, pero lo restauró por su amor. Entonces Dios restaura enemigos. Dios hace enemigos para restaurarlos. Dios hace enemigos para usarlos. Dios hace enemigos. Mira, ¿qué lo va a entender un hermano cristiano de kindergarten? ¿Qué va a entender estas predicaciones? Estamos hablando de la naturaleza de Dios en ti. Cuando tú llegues a ser amor es cuando ames a tus enemigos. Ah, entonces sí, mira, ahora sí baila mi hija con el Señor. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 5. Para que veas que yo no te estoy cuenteando. Yo no te estoy engañando, mi hermano. Porque para que Dios llegue a decir un día que tú eres amor. Aleluya. Mira lo que debe suceder. Mira lo que debe suceder. Mateo 5. Mateo 5, hermano. Mateo 5. Mira pues. Aquí en Mateo 5 vamos a encontrar, aquí está, versículos 43 al 48. Le pusieron título, pero yo creo que nunca entendieron los que le pusieron título lo que eso significaba. La ley del amor. La ley, el amor tiene una ley, según los
hermanos teólogos que nos tradujeron la Biblia. Oísteis, bueno, vamos al 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho. Mira cómo es la ley. Por eso la ley tiene defecto. La ley no es correcta. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si tú quieres vivir bajo la ley, está bien, hermano. La ley te autoriza que aborrezcas a tus enemigos. Pero yo os digo, y todos sabemos que el pero cambia las cosas. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto, ahora ya lo entendiste, porque ama a sus enemigos. Tú y yo hemos vivido una vida de imperfección con el acelerador a fondo. Nosotros que amamos. ¿Por qué Pablo dice el amor sea sin fingimiento? Porque Dios no ama fingiendo, hermano. Dios no dice en la Biblia que Él te amó siendo tú enemigo de Él. Él te amó, te amó. Siendo enemigo, te amó. Viviendo nosotros en nuestros delitos y pecados, nos amó. El hijo pródigo se fue de casa. Nosotros nos venimos de la presencia de Dios a esta tierra. Nos gastamos la primera parte de nuestra herencia como nos dio la gana. ¿Sí? Mire cómo dice mi hermana Sara Monsalvo. ¡Órale! Ser perfecto es amar a los enemigos. ¡Órale! Es puro mexicano, mire. ¡Órale! Ser perfecto es amar a los enemigos. Así que aquí conmigo no vas a venir con cuentos, hermano. No vas a venir con cuentos. Perdóname, pero Dios me ha llevado a la posición que yo, de muchos de ustedes, yo no acepto sus cuentos. Yo les digo, es que mira, hermano, que esto. No, nosotros, este macho es mi mula, hermano Carrillo, y aunque discúlpeme que no esté de acuerdo con usted, pero esto así es. Ay, qué bonito. ¿Qué calificación crees que te van a poner? ¿Qué calificación crees que vas a obtener? Una calificación en la que no pasas el test. Dice el Señor, con amor eterno te he amado. Dios nunca cambia, hermano, el amor de Dios es eterno. Pero yo quisiera, como dice la canción, hermano, yo quisiera que tú comprendieras. Porque ya ves que ahorita ya me entendiste pues lo que te quise comunicar. La naturaleza de Dios, espíritu, amor y luz. Espíritu, amor y luz. Y si tú estás viviendo como espíritu, como amor y como luz, tú eres un hijo de Dios perfecto. Bendito sea el nombre de Jesús. Te dije que te iba a predicar 50 minutos y todo lo tengo fríamente calculado. Exactamente a los 50 minutos yo estaré despidiéndome en esta mañana. Espero, mi hermano, que todas estas palabras no se resbalen en ti. Y que no vayas a ser como la anguila. La anguila, ese pez que cuando lo agarran uno cree que ya lo tiene y tiene tanta liga, tan babosa, que se escapa aún del que la agarra bien apretada, se le escapa
escapa porque tiene mucha babosidad en su piel. Ojalá pues que no vayamos a ser los babosos. No lo estoy diciendo con mala interpretación. Que no seamos esas anguilas que aparentemente Dios ya las tiene presas, pero que siempre nos le escapamos a Dios. Dios te bendiga, mi hermanito. Despídete. 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 Bendiciones, mis amados. Bendiciones. Romy dice, gracias, pastor. Esto nos acomoda o nos destroza. Aleluya. Hasta mañana. Hasta mañana.